Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no fue por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con un movimiento seco y siguió leyendo. Observé su rostro mientras cambiaba, gesto a gesto, línea a línea, como si cada palabra escrita abriera una grieta más en lo que alguna vez fuimos. Sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje. El único que podía destruirlo todo. O confundirlo para siempre. Sus manos temblaban cuando pasó al siguiente. Entonces el teléfono vibró entre sus dedos. Una nueva notificación iluminó la pantalla. Vi cómo su rostro se empalidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Yo, como siempre que estoy al borde del colapso, mordí el interior de mi mejilla. Mi ansiedad se mezclaba con el peso de la culpa y del pánico. Escuchaba su respiración acelerada, a pesar de los 2 metros que nos separaban. Era exactamente el momento que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error. Uno que cambió absolutamente todo. Y ahora, no sé qué hacer. Pero permítanme contarles cómo pasó todo realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que durante tanto tiempo intenté esconder, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respóndanme una cosa, ¿alguna vez han guardado un secreto que lucharon con todas sus fuerzas por ocultar, pero al final no lo lograron? Nunca pensé que aceptaría algo así. Ni cuando lo dijo en voz alta, ni cuando lo repitió con seriedad. No era una de esas ideas dichas en tono de broma, esas que terminan con una carcajada nerviosa y una sacudida de cabeza. No. Esta vez él lo dijo con calma, con ese tipo de tranquilidad que viene cuando alguien ya ha ensayado las palabras muchas veces antes de soltarlas. Me miró a los ojos como si ya supiera cuál sería mi respuesta, y ahí fue cuando supe que no estaba bromeando. ¿Y si invitamos a alguien más? No para mí. Para ti. Yo solo estaría allí. Me quedé mirándolo. El silencio en la cocina se volvió espeso. Afuera pasaba un tren y las ventanas vibraron apenas. Pero dentro de mí todo estaba quieto. O vacío. No es que no hubieran señales antes. Es que no quise verlas. Nuestra vida había entrado en ese tipo de rutina que se parece demasiado al conformismo. Todo estaba bien. Éramos buenos compañeros, nos cuidábamos, no nos heríamos. Pero también hacía meses que no me sentía mujer. Me sentía útil, sí. Pero no deseada. No buscada. Y eso, aunque nunca lo dije, dolía más de lo que debería. Cuando me hizo la propuesta, sentí una mezcla extraña de rechazo y curiosidad. No por la idea en sí, que me pareció absurda, incluso vulgar al principio, sino por lo que significaba que viniera de él. Mi esposo, el hombre con el que había compartido casi 3 décadas. ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Que necesitaba otro cuerpo? ¿Otra piel? No quiero que lo hagas por mí, dijo, quiero que lo hagas por ti. Creo que te lo mereces. Esa palabra, mereces, me dolió. Como si de pronto mi falta de deseo fuera una carencia. Como si lo que no hacíamos ya no fuera problema de los dos, sino solo mío. Pasaron 3 días antes de que volviera a sacar el tema. En ese tiempo, no dormí bien. Pensaba en lo que significaba aceptar. ¿Era una prueba? ¿Una trampa? ¿O realmente estaba dispuesto a dejarme cruzar una línea que no se puede borrar? Entonces me dio un nombre. Un artista joven, conocido por sus retratos íntimos. Es solo arte, dijo. Él sabrá cómo guiarte. Y yo estaré presente. Si en algún momento no quieres, simplemente lo detenemos. Era todo demasiado ordenado. Demasiado bien planeado. Como si ya lo hubiera ensayado todo. Y eso me inquietó más que la propuesta misma. Acepté. Tal vez porque estaba cansada de sentirme neutral. Tal vez porque quería probarme que aún podía provocar algo en otro ser humano. O tal vez porque en el fondo deseaba que algo,
lo que fuera, me hiciera sentir viva de nuevo. El día que llegó el artista, era más joven de lo que esperaba. 30 y algo tal vez. Ojos tranquilos, voz suave. Tenía una forma de mirar sin invadir. Y eso me desarmó. Mi esposo preparó café y nos dejó a solas en la sala, con los lienzos, las luces suaves, el silencio. No necesito que pose, dijo él. Solo esté ahí. ¿Cómo es? Sus palabras me tocaron más que cualquier halago en años. Durante la primera sesión, no ocurrió nada. Pero dentro de mí, algo sí cambió. Empecé a mirar mis manos, mi cuello, mis piernas con otra intención. Como si intentara verme a través de sus ojos. Era incómodo. Pero también embriagador. Mi esposo estuvo presente como dijo. Pero se quedó al margen. Observando. A veces haciendo anotaciones en una libreta, otras simplemente en silencio. Yo sentía su presencia como una sombra conocida, tranquila. No había celos, ni tensión. Solo una especie de entrega vigilante. Cuando terminamos, el artista me mostró un primer boceto. Mi silueta apenas esbozada, pero reconocible. No era una imagen sensual. Era humana. Con grietas. Con historia. Y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No porque fuera perfecta, sino porque me reconocí. Esa noche dormí poco. No porque hubiera pasado algo concreto, sino porque todo dentro de mí se había movido un poco. Y supe en lo más profundo que lo que habíamos empezado, ya no podía detenerse. El segundo encuentro fue distinto desde el principio. No por lo que pasó, sino por cómo me sentía al entrar en la habitación. Ya no era la misma mujer que días atrás, se sentaba en silencio fingiendo que todo esto era un simple juego artístico. No. Había algo más ahora. Una corriente silenciosa bajo mi piel, como si una parte dormida de mí hubiera despertado con hambre. Y lo peor, o lo mejor, no lo sé, es que él lo notó. Lo vi en sus ojos. Mi esposo preparó todo con el mismo cuidado de la vez anterior. Las luces suaves, la silla, las cortinas apenas entreabiertas para que la luz natural tocara los bordes del salón. Su forma de actuar era meticulosa, como si quisiera controlar cada detalle para que nada se saliera del guión que él mismo había escrito. Me pregunté si entendía que al soltarme la cuerda, ya no tenía control sobre hacia dónde iría. Él se sentó en su sillón, a una distancia prudente como la vez pasada. El artista por su parte colocó su cuaderno sobre las rodillas y levantó la mirada hacia mí. Esta vez no me pidió nada. Solo asintió levemente como si ya supiera cómo empezar. Me acomodé en la silla frente a él sin hablar. La habitación se volvió silencio, pero no vacío. Un silencio lleno de tensión sutil, de palabras no dichas. Me sorprendió lo fácil que era dejarme observar por él. Antes me habría puesto rígida, habría querido cubrirme, escapar. Pero esa mañana sentía algo completamente distinto, una necesidad callada de ser vista, pero no por cualquiera, sino por alguien que supiera mirar. Y él sabía. Mis manos descansaban sobre mis piernas entrelazadas. Mi espalda recta, pero no forzada. No tenía que fingir nada. Él dibujaba sin apartar la vista. Yo sentía su mirada sobre cada parte de mi cuerpo, no de forma invasiva, sino como si reconstruyera algo que incluso yo había olvidado. Una versión de mí misma que no veía desde hace años. Mi esposo bebía té. Lo hacía con lentitud, como si así pudiera ignorar lo que pasaba frente a él. Pero sabía que sentía cada segundo, igual que yo. Cada línea trazada sobre ese papel era una línea que se abría entre nosotros. En un momento el artista se detuvo. Cerró el cuaderno, se levantó y caminó hacia la estantería donde tenía otros bocetos. Mi esposo aprovechó ese instante para salir de la habitación, quizás al baño o a revisar algo. No lo sé. Solo sé que por primera vez me quedé sola con él. Y ahí sin palabras ocurrió lo inevitable. Nos besamos. No fue largo. No fue apasionado.
Fue algo contenido, breve, pero profundamente revelador. Como si ese pequeño gesto abriera una puerta que ambos sabíamos que ya no se cerraría. Cuando mi esposo volvió, todo parecía igual. El artista ya estaba en su sitio, el cuaderno nuevamente abierto, el dibujo en progreso. Yo me sentía diferente, pero no lo mostré. Aprendí con los años a ocultar lo que me atraviesa por dentro. A veces incluso de mí misma. El resto de la sesión transcurrió con la misma calma aparente. Pero dentro de mí, el mundo giraba a otra velocidad. Cada trazo del lápiz sobre el papel era un eco del roce de sus labios. Cada respiración compartida en ese breve instante se quedó pegada a mi piel. No sabía qué significaba. Solo sabía que después de eso, no había marcha atrás. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina, mi esposo me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí, que solo estaba cansada. Asintió sin presionar. No sé si me creyó. En realidad, no importaba. Lo que sí importaba es que por dentro algo se había quebrado y al mismo tiempo, reconstruido de otra manera. Dormí poco. Me desperté varias veces, recordando el gesto de su mano al cerrar el cuaderno, la forma en que su mirada se demoró en la curva de mi cuello, el roce apenas perceptible de su aliento. Era todo sutil y sin embargo ocupaba un espacio desproporcionado en mi mente. Intenté escribir en mi diario, pero no encontré palabras. Solo dibujé líneas torpes, como si pudiera trazar lo que sentía. No lo logré. Cerré el cuaderno frustrada. Me sentía adolescente, pero no en el sentido tonto de la palabra, sino en esa confusión pura y visceral de no saber quién eres cuando te ves a través de los ojos de alguien más. A la mañana siguiente me miré al espejo durante más tiempo del habitual. No para revisar arrugas o corregir maquillaje. Me miré buscando algo. No sé si lo encontré. Solo sé que no aparté la vista tan rápido como otras veces. El artista no escribió. Tampoco yo. No hacía falta. Era demasiado pronto. Demasiado evidente. Pero el silencio entre nosotros no era vacío. Era una promesa. Mi esposo me ofreció ir a cenar fuera ese fin de semana. Acepté. Quería creer que aún podíamos conectar. Que todavía había un espacio para nosotros que no estuviera completamente contaminado por lo que había ocurrido. Pero en el fondo ya sabía que algo se había desviado. Y que esa desviación no era un accidente. Era una elección. Pequeña, sutil, pero real. Me dije a mí misma que no pasaría nada más. Que podía detenerlo allí. Que un beso no lo cambiaba todo. Me mentí con una convicción que solo se tiene cuando ya es demasiado tarde. La tercera vez que lo vi ya no me sentía visitante en su presencia. Algo en la dinámica entre nosotros había cambiado, aunque no se dijera en voz alta. Era como una cuerda tensada en silencio, que ninguno se atrevía a cortar ni a tocar del todo. Sin embargo, estaba ahí suspendida en el aire, vibrando con cada gesto, cada mirada, cada pausa. Acepté una caminata después de la sesión. No fue una propuesta directa, solo una mención casual de que el clima estaba agradable, de que la luz de la tarde era perfecta para despejar la cabeza. Mi esposo, sin sospechar nada, dijo que le parecía buena idea. Estaba ocupado con una llamada de trabajo, y simplemente asintió mientras yo ya me ponía un abrigo ligero y salía al encuentro del artista que me esperaba en la vereda. Caminamos en silencio por un parque cercano. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies y el aire tenía ese olor entre tierra húmeda y tiempo que avanza sin avisar. No había contacto físico entre nosotros. No hizo ningún intento. Pero su cercanía era un lenguaje propio. A veces caminábamos tan cerca que casi nos rozábamos, otras veces él se alejaba apenas unos pasos, como si midiera los límites de algo que aún no tenía forma. Habló poco. Y eso lo agradecí. Me dijo que le gustaba cómo me movía cuando no me daba cuenta. Que había una naturalidad en mis gestos que no se podía forzar. Yo no supe qué responder. Solo seguí caminando con la vista al frente sintiendo como sus palabras se me quedaban grabadas, aunque fueran simples.
Al volver me sentía distinta. No feliz, tampoco culpable. Más bien despierta. Como si me hubiera sacado de encima una manta que llevaba demasiado tiempo cubriéndome sin saberlo. Entré a casa y todo volvió a la normalidad con una facilidad que me asustó. Mi esposo seguía en la misma llamada, con la misma libreta abierta frente a él, con su té aún tibio al lado. Nada había cambiado para él. Para mí, en cambio, todo lo había hecho. Esa noche, ya sola en la habitación, me senté frente a mi computadora. No para trabajar ni para distraerme, sino para buscar algo que no sabía cómo nombrar. Terminé escribiendo su nombre en el buscador, el del artista. Aparecieron entrevistas, artículos breves, algunas de sus obras. Lo observé en fotografías, en poses naturales, siempre con esa misma expresión de alguien que está presente sin imponerse. Leí frases suyas donde hablaba de encontrar belleza en la imperfección, de cómo el arte no debía corregir sino mostrar. Cerré la computadora con un suspiro que no entendí del todo. Los días siguientes se deslizaron como hojas que caen sin hacer ruido. Volvimos a tener sesiones, siempre bajo el mismo marco, luz tenue, silencios largos, mi esposo cerca, pero no demasiado. Yo ya no necesitaba fingir incomodidad. Me sentaba, respiraba, lo miraba trabajar. Y al final nos despedíamos con una sonrisa breve, suficiente para llenar lo que no se decía. Pero en paralelo, algo comenzó a tomar forma. Una conversación que no se daba con palabras. Me encontró un día en la cocina, mientras mi esposo dormía una siesta en el sofá. Me entregó un sobre pequeño. Dentro, un dibujo. Mi perfil, de espaldas con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. No lo reconocí como parte de ninguna sesión. Te vi así una vez, dijo. No supe cuándo. Pero la imagen me golpeó. Era yo, pero también no era. Era la mujer que a veces soñaba ser. Guardé el dibujo entre las páginas de un libro, lejos de miradas. Pero volvía a él cada noche. Como si al verlo pudiera recordarme lo que estaba empezando a olvidar, que aún podía inspirar algo en alguien. Que aún podía mover algo más allá de la rutina. A esas alturas, había empezado a evitar ciertos momentos con mi esposo. No por rechazo, sino por una confusión creciente. Cuando él se acercaba para besarme la frente o acariciarme la mano, yo respondía, sí. Pero sin alma. Con la conciencia de que estaba dividiendo mi atención entre dos mundos. Y no sabía cuál era el mío. Comencé a escribir mensajes al artista. Al principio simples, gracias por hoy. Luego, ese dibujo me hizo pensar. Más adelante, ¿en qué piensas cuando dibujas? Él respondía con la misma calma con la que hablaba. Nada comprometedora. Pero cada palabra suya era una invitación. A pensar. A dudar. A imaginar. Una noche mi esposo me preguntó si estaba contenta con todo esto. Le respondí que sí, y me parecía una experiencia enriquecedora. Él sonrió satisfecho creyendo que su plan funcionaba. Que me había dado algo que necesitaba sin arriesgarse a perderme. No entendía que al abrir esa puerta, ya no podía cerrarla. La siguiente sesión no fue en casa. El artista me invitó a su taller, dijo que necesitaba un espacio diferente con otra luz. Mi esposo aceptó. Dijo que no tenía problema, que incluso podía llevarme en el coche. El camino fue tranquilo. Conversamos sobre cosas sin peso, sin significado real. Pero yo no podía dejar de pensar en que estaba a punto de entrar en su mundo. En su espacio. Sin testigos. Sin terceros. Cuando llegamos mi esposo se despidió con un beso en la mejilla y una frase de rutina, cuídense. Yo asentí. Y al entrar al taller, supe que algo iba a cambiar. No sabía cómo. Solo que no habría vuelta atrás. El taller era completamente diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera estado últimamente. No solo por la distribución caótica de los lienzos, los tubos de pintura abiertos, los pinceles sumergidos en frascos de vidrio y las telas colgadas en las paredes, sino por el aire que se respiraba. Una mezcla de trementina,
polvo de madera y algo más profundo, libertad. Esa clase de libertad que yo había dejado de sentir hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Al entrar, me detuve un instante en el umbral. Él no dijo nada, solo me hizo una seña para que pasara. Caminé lentamente mirando cada detalle. No era un espacio decorado, era vivido. El caos tenía sentido. Y aunque las ventanas estaban abiertas y el sol entraba de forma generosa, la luz dentro del taller no era la misma que en casa. Era más cálida, más íntima. Como si todo allí estuviera hecho para contener secretos. Me indicó una silla cerca de una mesa baja, sobre la cual descansaban varios bocetos. No me senté de inmediato. Caminé hacia una de las paredes donde colgaba un lienzo a medio terminar. Reconocí una figura que se parecía a mí, aunque solo en esencia. No era un retrato. Era una interpretación. Un sentimiento más que una imagen. Me impresionó profundamente ver cómo alguien podía captar algo tan interno con tan poco. Él preparaba sus materiales en silencio. No me apresuraba. Me dejaba observar, tomarme mi tiempo. Eso me gustaba de él. No buscaba controlar el momento. Lo dejaba fluir. Cuando finalmente me senté, ya me sentía parte del espacio, como si el taller me hubiera aceptado. Las primeras pinceladas se dieron sin palabras. Me acomodé de forma natural, sin necesidad de que me indicara qué hacer. Cerré los ojos un instante, dejando que mis pensamientos se alinearan con la quietud del lugar. Lo escuchaba moverse, mezclar colores, ajustar la tela. Todo era físico, concreto y sin embargo tenía una profundidad emocional que me sobrepasaba. Recordé a mi esposo en ese momento. No de forma abrupta, sino como una imagen lejana. Me pregunté qué estaría haciendo mientras yo estaba allí. Tal vez viendo televisión, revisando documentos, leyendo en su sillón favorito. Y pensé en lo diferente que se sentía estar en uno u otro lugar. Con él, la calma era rutina. Aquí, la calma era elección. El artista me preguntó si quería un té. Asentí. Mientras lo preparaba en una pequeña cocina al fondo del taller, me levanté y volví a observar las pinturas. Todas eran retratos, pero ninguno era literal. Cada uno contenía algo más: dolor, ternura, fuerza, abandono. Vi mujeres jóvenes, ancianas, hombres en silencio, miradas que atravesaban el lienzo. Me sentí una más de esa colección, no por estar colgada en la pared, sino por el tipo de mirada con la que él observaba el mundo. Cuando regresó con el té, lo colocó con cuidado sobre la mesa y volvió a su lugar. Me miró largo rato. No con deseo, ni con intención. Con algo mucho más raro: comprensión. Y en ese momento supe que no estábamos solo construyendo una pintura. Estábamos cruzando una frontera invisible. Le pregunté si dibujaba siempre así, en silencio. Me respondió que el silencio era donde las cosas verdaderas se revelaban. Que las palabras, muchas veces, venían a tapar lo que el cuerpo decía con más honestidad. Me quedé pensando en eso mientras sostenía la taza caliente entre mis manos. Tal vez por eso me sentía tan expuesta con él, aunque apenas habláramos. Porque me miraba con los ojos de quien sabe leer lo que no se dice. Terminada la sesión, no hubo despedidas ceremoniosas. Me acompañó a la puerta, caminando a mi lado en silencio. Afuera, el sol ya comenzaba a caer. El aire tenía ese color dorado que hace que todo parezca más suave. Me detuve un segundo antes de salir. No sabía si decir algo. No sabía si él esperaba que dijera algo. Pero al final, solo me giré levemente y le sonreí. Él hizo lo mismo. Al volver a casa, mi esposo ya había puesto la mesa. Tenía el rostro sereno como siempre. Me preguntó cómo había ido todo. Le respondí que bien, que el taller era hermoso. Me preguntó si volvería allí. Le dije que sí, probablemente. Asintió con aprobación. Te hace bien, dijo. No supe qué responder a eso. Esa noche me costó dormir. No por culpa. No por miedo.
sino por una sensación persistente de que el camino que había comenzado a recorrer no tenía señalización clara. No había advertencias. No había destino fijo. Pero yo ya había dado demasiados pasos como para volver atrás sin romper algo. En los días siguientes comencé a pensar en él sin necesidad de tener una razón. No era una obsesión, ni una fantasía. Era más bien una presencia constante. Como una canción que queda en la cabeza, incluso después de que deja de sonar. Pensaba en su forma de hablar, en cómo se movía por el taller, en la manera en que me ofrecía el té sin ceremonia, pero con atención. Y sobre todo en cómo me hacía sentir. Fue entonces cuando surgió la idea. No mía. De él. Me envió un mensaje simple: hay una exposición fuera de la ciudad. Me han invitado a mostrar algunos trabajos. Estaría bien que vinieras. Sin compromisos. Solo para ver. Miré ese mensaje durante largo rato. No respondí enseguida. Cerré el teléfono, lo puse sobre la mesa, caminé por la casa sin rumbo. Pasé por el salón, por la cocina, subí a la habitación, abrí el armario. Saqué una maleta pequeña, la dejé sobre la cama. La miré durante varios minutos. No la abrí. No aún. Solo pensé. ¿Y si sí? ¿Y si voy? ¿Y si dejo que el mundo siga girando sin mí por un día? Pasaron casi 2 días antes de que respondiera al mensaje. No porque no supiera qué quería hacer, sino porque necesitaba tiempo para aceptar que ya lo había decidido desde el momento en que lo leí. Guardé la maleta durante una noche más, pero al día siguiente temprano, empecé a doblar ropa como si fuera un acto mecánico. Cada prenda que entraba en la valija no era una decisión, sino una afirmación. No planeaba quedarme mucho tiempo, pero tampoco quería que pareciera improvisado. Elegí con cuidado. Nada demasiado llamativo, nada demasiado neutral. Algo que dijera: estoy presente pero no pido permiso. Le dije a mi esposo que pasaría el día con una amiga en otra ciudad. Lo aceptó sin preguntas, como hacía con casi todo últimamente. Se limitó a asentir, deseándome buen viaje con esa sonrisa tranquila que me había parecido adorable hace años, pero que ahora sentía distante. Él seguía siendo el mismo. Yo no. Esa era la diferencia que empezaba a doler. Tomé el tren por la mañana. Llevaba auriculares, pero no escuchaba música. El vaivén del vagón y las conversaciones ajenas se mezclaban con mis pensamientos. Miraba por la ventana, viendo cómo cambiaba el paisaje, cómo se abría el campo, cómo los edificios daban paso a árboles y casas dispersas. Me repetía que solo iba a haber una exposición. Que era una excusa, un desvío. Una pausa. Pero en el fondo sabía que era otra cosa. Sabía que estaba cruzando un umbral. Él me recibió en la estación. No con efusividad, tampoco con frialdad. Con naturalidad. Como si yo perteneciera a ese lugar y a ese momento. Caminamos en silencio hasta un café cercano. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La noche anterior no dormí profundamente. El cuerpo duerme, pero la conciencia se queda despierta cuando algo importante está por suceder. Después del café, fuimos caminando hasta la galería. Era un espacio amplio con techos altos y paredes blancas. Algunas obras colgaban ya montadas, otras seguían envueltas en tela. Me mostró su rincón, su selección. Allí estaba uno de mis retratos, aunque sin mi nombre. Era reconocible pero anónimo. Alguien podría ver esa figura de espaldas, esa postura, esa textura en la piel, y pensar que era cualquiera. ¿O todos? Me preguntó qué opinaba. Le dije que era hermoso. No porque se tratara de mí, sino porque capturaba una sensación que yo apenas podía reconocer con palabras, la de estar, pero no pertenecer. La de observarme desde fuera. Pasamos la tarde moviéndonos entre salas, entre otras personas que miraban, comentaban, caminaban. Yo me sentía invisible y vista al mismo tiempo.
Nadie sabía quién era yo, pero él sí. Y eso me bastaba. En un momento se acercó sin decir nada y me tendió una copa de vino blanco. Lo acepté. Sentí el cristal frío en la mano como un ancla, como una excusa para no hablar, para quedarme ahí, en ese limbo silencioso donde todo parecía suspendido. Más tarde salimos a caminar por el centro del pueblo. Las calles eran estrechas con fachadas antiguas, flores colgando de los balcones y faroles que empezaban a encenderse con la caída de la tarde. Me dijo que había reservado una habitación en un pequeño hotel, por si quería descansar antes de volver. No lo preguntó. No lo sugirió como un plan. Solo lo mencionó como si supiera que yo también lo había pensado. Y era cierto. Yo ya había considerado la posibilidad incluso antes de salir de casa. Nos dirigimos al hotel. El edificio era discreto con una entrada modesta y escaleras de madera crujiente. Subimos sin hablar. Me dio la llave sin mirarme a los ojos. Entré en la habitación. Era pequeña pero limpia. Una ventana abierta dejaba pasar la brisa. Una silla, una cama, una mesa con una botella de agua. Dejé mi bolso sobre la silla, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. Entonces, sin mediar más palabras, sucedió. Nos besamos. Y todo cambió. No fue el beso lo que transformó las cosas, sino lo que implicaba. Porque no era el gesto en sí, sino el consentimiento que lo precedía. La decisión silenciosa de dejarse llevar, de dejar atrás el miedo, la duda, la vergüenza. No hubo dramatismo. No hubo declaraciones. Solo un momento en el que todo lo demás se disolvió, y quedamos él y yo, en ese espacio robado al mundo. Pasamos el resto de la tarde entre pausas y conversaciones sin urgencia. Hablamos poco. No hacía falta decir demasiado. A veces me preguntaba cosas triviales, si me gustaban los días nublados, qué tipo de música escuchaba cuando limpiaba la casa, si cocinaba más por gusto o por obligación, y yo respondía sin pensar. Me sentía liviana, como si al salir de mi entorno habitual hubiera soltado una parte del peso que llevaba encima desde hacía años. Cenamos algo sencillo en una terraza cercana. Compartimos un plato y reímos con suavidad, sin carcajadas ni exageraciones. Como dos personas que entienden que el silencio también es una forma de complicidad. Al regresar al hotel, me detuve un segundo antes de entrar. Miré el cielo. No había estrellas visibles, solo una capa suave de nubes que dejaba filtrar la luz de la ciudad. Me sentí entre dos mundos. Uno que conocía y otro que apenas comenzaba a explorar. Pero no me sentía perdida. Por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mis pasos. Aunque no supiera hacia dónde me llevaban. Volver a casa fue más difícil de lo que había anticipado. No por el acto en sí, sino por la transición emocional que implicaba. Estaba sentada en el tren con la cabeza apoyada contra la ventana, viendo cómo el paisaje retrocedía lentamente. Los mismos árboles, las mismas estaciones, las mismas construcciones que había visto al venir, ahora parecían distintas. No porque hubieran cambiado, sino porque yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Pensé en lo que había dejado atrás, el taller, la exposición, su presencia tranquila, los silencios compartidos, la ausencia de juicio. Todo eso quedaba atrás, al menos físicamente. Pero lo llevaba conmigo como se lleva un olor impregnado en la ropa o una melodía que no se quiere dejar de escuchar. Me preguntaba si él pensaba en mí de la misma manera, si su día había seguido con normalidad o si también sentía que algo se había desacomodado dentro de sí. Cuando llegué a casa, era de noche. Mi esposo estaba sentado en el sillón, viendo un programa que no me resultaba familiar. Me saludó con un gesto, pausando el control remoto. Me preguntó cómo había estado el día con mi amiga. Le respondí que bien, que habíamos hablado mucho. No me presionó. No dudó. Al menos no lo mostró. Volvió su atención al televisor, y yo subí a la habitación. En el espejo del baño, me detuve más tiempo del habitual. No era que viera algo evidente, alguna transformación visible. Era más sutil.
Un brillo en los ojos que no recordaba, una forma diferente de sostenerme la mirada, un leve alzamiento en la comisura de los labios. No era felicidad ni euforia. Era presencia. Una forma de habitarme que había perdido, y que ahora, sin saber cómo, había recuperado. Guardé la ropa en silencio con movimientos lentos, como si cada prenda pudiera delatarme. Me acosté al lado de mi esposo, que ya se había dormido con la respiración pausada. Observé el techo durante un largo rato, sintiendo cómo el peso de lo vivido se distribuía dentro de mí. No sentía culpa. Pero tampoco alivio. Lo que sentía era una especie de certeza incómoda, que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Volvimos a la rutina compartida de siempre, desayunos tranquilos, tareas divididas, conversaciones ligeras. Pero yo no era del todo la misma. Cada gesto cotidiano se sentía cargado de un nuevo significado. El café de la mañana sabía diferente. Las caminatas por el barrio se sentían más lentas, como si el tiempo se estirara. Incluso el sonido de la lluvia contra la ventana parecía más agudo, más presente. Me escribí con él solo una vez durante esa semana. Un mensaje corto. Le agradecí la invitación, le dije que todo había sido muy significativo para mí. Respondió con igual brevedad: gracias a ti por estar. Todo lo que se dio fue porque tú lo permitiste. No hubo más. No hacía falta. El intercambio era suficiente para recordarnos que lo que ocurrió no fue un accidente ni un impulso. Fue una decisión compartida. Pero esa calma aparente no duró mucho. Una tarde, mientras acomodaba libros en la estantería del salón, encontré un cuaderno que no recordaba haber dejado ahí. Lo abrí por curiosidad y entre sus páginas había un dibujo. El dibujo. Uno de los primeros que él me había dado. Me quedé inmóvil. No entendía cómo había llegado allí. Lo había guardado entre las páginas de un libro, pero no ese. Lo saqué con cuidado como si al tocarlo pudiera activar una alarma silenciosa. En ese instante mi esposo entró al salón. Me vio con el dibujo en la mano. No dijo nada. Solo lo miró. Su expresión no fue de sorpresa ni de enojo. Fue una pausa. Como si en ese segundo algo dentro de él se desconectara, o tal vez se encendiera. Me preguntó con voz neutra si era uno de los bocetos del artista. Asentí. No mentí. No tenía sentido hacerlo. Lo observó unos segundos más y luego se sentó en su sillón, sin más preguntas. Pero el aire entre nosotros cambió. Se volvió más denso, más duditativo. Empecé a sentir la tensión en detalles pequeños. En cómo me observaba cuando creía que no lo notaba. En los silencios prolongados durante la cena. En las frases inacabadas, como si quisiera preguntar algo y se arrepintiera al último segundo. No había reproches, pero sí una sombra. Una sospecha que no se atrevía a nombrar. Una noche me propuso pasar un fin de semana juntos en la casa del lago. Hacía tiempo que no íbamos. Dijo que necesitábamos reconectar, descansar, alejarnos un poco de la rutina. Acepté. No porque sintiera que eso resolvería algo, sino porque sabía que necesitábamos ese espacio. Para hablar. Para enfrentarnos. O para simplemente estar en un lugar donde el silencio no tuviera tantos ecos. Preparé la maleta con movimientos automáticos. No era la misma maleta que había llevado a la exposición, pero la sensación era similar. Esta vez, sin embargo, no me movía la anticipación, sino la inquietud. Sabía que algo iba a cambiar ese fin de semana. Que una conversación, una mirada, una pausa prolongada podía ser el punto de inflexión. Al llegar a la casa del lago todo parecía igual. El muelle de madera, los árboles altos, el olor a pino en el aire. Pero dentro de mí, todo estaba distinto. La tranquilidad del lugar contrastaba con el torbellino silencioso que llevaba dentro. Mi esposo se mostró amable, atento, casi nostálgico. Recordamos anécdotas, cocinamos juntos, paseamos por la orilla. Pero yo no estaba del todo ahí.
Y sospecho que él también lo sabía. Solo que ninguno se atrevía aún a decirlo. Llegamos a la casa del lago justo cuando el cielo comenzaba a nublarse. El aire estaba tibio, pero había una humedad densa que anunciaba lluvia. Las hojas de los árboles crujían con cada ráfaga de viento, y el agua del lago tenía ese tono oscuro que aparece justo antes de que caigan las primeras gotas. Mientras él abría las ventanas y ventilaba las habitaciones, yo me quedé parada en la entrada, respirando profundamente como si necesitara recordarle a mi cuerpo dónde estaba. Esa casa siempre había sido nuestro refugio. Durante años fue el lugar donde nos escapábamos cuando el mundo se volvía ruidoso, cuando necesitábamos silencio. Tenía una cocina pequeña, una chimenea de ladrillo, una cama demasiado firme y un muelle que crujía al caminar. Cada rincón guardaba un recuerdo, risas, discusiones, promesas, silencios compartidos. Pero esta vez, todo se sentía distinto. El mismo espacio, pero otro tiempo. Preparamos una cena sencilla. Pasta con tomate y pan recién horneado que habíamos comprado en el camino. La conversación fue ligera, como si ambos estuviéramos evitando las preguntas que flotaban en el aire. Me habló de un libro que estaba leyendo, de un compañero del trabajo que se iba a jubilar. Yo asentía, comentaba lo justo, pero por dentro mi atención estaba dividida. Pensaba en la distancia invisible entre nosotros, en lo que sabíamos pero aún no decíamos. Esa noche dormimos en la misma cama, como siempre. Él me abrazó por la espalda como hacía años atrás, cuando aún buscábamos consuelo en el contacto. Me quedé quieta, sintiendo el calor de su pecho contra mi espalda, el ritmo de su respiración. Cerré los ojos intentando reconectar con algo que parecía tan lejano. Pero lo único que sentía era una mezcla de ternura y tristeza. Como si estuviéramos abrazando un recuerdo, no el presente. Al día siguiente nos levantamos temprano. Caminamos por la orilla del lago en silencio. A veces él recogía una piedra y la lanzaba al agua, viendo cómo rebotaba antes de hundirse. Yo observaba el cielo que seguía cubierto. Pensaba en cómo habíamos llegado a este punto, en qué momento dejamos de vernos realmente. Tal vez no fue un momento exacto, sino una sucesión de pequeños descuidos, de rutinas asumidas, de palabras no dichas. Después del paseo nos sentamos en la terraza, cada uno con una taza de café. El silencio se volvió espeso. Era evidente que los dos pensábamos lo mismo, pero no sabíamos cómo empezar. Finalmente fue él quien rompió la quietud. Te noto distinta, dijo sin mirarme directamente. No sé desde cuándo, pero lo siento. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería hacerlo desde la defensa. Respiré hondo. Miré el lago. Tal vez porque lo estoy, dije con voz suave. A veces una se despierta y se da cuenta de que algo cambió. No porque lo eligiera, sino porque ya no podía seguir igual. No me interrumpió. Tampoco reaccionó. Solo bajó la mirada hacia su taza, como si en el fondo ya supiera la verdad, aunque no pudiera nombrarla. La tarde transcurrió sin más palabras importantes. Cocinamos de nuevo, esta vez una sopa ligera. Lavamos los platos juntos como siempre. Pero cada movimiento estaba cargado de algo que no se decía. Como si cada gesto fuera una despedida disimulada. Al caer la noche, la lluvia llegó finalmente. Comenzó como una llovizna leve y luego se intensificó. Nos sentamos frente a la chimenea, sin encenderla. Solo mirando el fuego que no existía. En algún momento él me ofreció una manta. La acepté. Me la coloqué sobre las piernas y me giré hacia él. Estaba cansada. Pero también decidida. No sé si pueda volver a ser la misma, dije. No sé si eso es justo para ti. Él cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y me miró. No con rabia. No con dolor. Con una especie de resignación serena que me desarmó. No quiero que seas la misma, respondió. Pero sí quiero saber en qué te has convertido. No supe qué decir. Esa frase me atravesó de una forma inesperada. Me removió culpa, pero también alivio.
Porque significaba que él estaba dispuesto a escuchar, aunque no supiera lo que vendría. Pasamos la noche juntos. Pasamos la noche juntos. Al día siguiente, al despertar, me encontré sola en la cama. Él estaba en la cocina, preparando café. Había una calma extraña en el ambiente. Me vestí en silencio y bajé. Nos saludamos con un gesto. No hubo preguntas. No hubo reproches. Desayunamos mirando la lluvia a través de la ventana. El mundo afuera parecía detenido. Nosotros también. Pero en el fondo ambos sabíamos que algo había comenzado a moverse, y que ya no había forma de detenerlo. Lo que habíamos construido durante años estaba siendo puesto a prueba. No por un momento impulsivo, sino por una acumulación de silencios, ausencias, vacíos. Regresamos a casa esa misma tarde. El camino fue tranquilo. Hablamos poco. Compartimos música, alguna que otra observación sobre el paisaje. Pero la conversación profunda ya no era urgente. Habíamos cruzado un umbral. Y ahora nos quedaba decidir qué hacer con lo que venía después. Al regresar a casa, el peso de la normalidad me golpeó de inmediato. Entré por la puerta, pero no era el mismo umbral que cruzaba todos los días. La casa, que tantas veces me había acogido con su familiaridad, ahora parecía un lugar ajeno. El sonido del timbre, el silencio en la sala, los muebles organizados como siempre, pero yo sabía que todo eso había cambiado. No podía ignorarlo, aunque intentara hacerlo. Mi esposo se quitó el abrigo y lo colgó en su perchero como de costumbre. Me miró y aunque no dijo nada, había una frialdad sutil en su expresión, una distancia que no existía antes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al mirarlo a los ojos, vi que no lo era. Estaba ahí, claro y palpable. Como si de alguna manera ambos supiéramos que algo se había roto, y aún no encontrábamos las palabras para admitirlo. Voy a preparar algo para cenar, dijo él casi en un susurro, mientras se dirigía hacia la cocina. Asentí sin encontrar la fuerza para decir algo más. No era necesario. Sabíamos que no había necesidad de hablar sobre lo que ya estaba entendido. Me senté en el sillón, mirando sin ver, como si esperara que el tiempo hiciera el trabajo de curar lo que ya no podía ser curado. Pero el tiempo no lo haría. Y en el fondo, yo lo sabía. La cena transcurrió en un silencio incómodo pero cordial. Comimos sin prisa, cada uno en su mundo, como si estuviéramos tratando de encontrar un ritmo en algo que ya no tenía ritmo. La conversación se limitó a comentarios triviales, el clima, el trabajo, el día a día. Pero algo nos separaba, una línea invisible que no sabíamos cómo cruzar. Yo sentía el peso de la culpa, no porque hubiera hecho algo terrible, sino porque había tomado una decisión que cambiaría las cosas para siempre. Esa noche no dormí bien. La cama, que antes me ofrecía consuelo, ahora se sentía extraña. Mi esposo dormía a mi lado, respirando con la misma calma de siempre, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Las palabras que nunca dijimos, los gestos que quedaron suspendidos en el aire. La incomodidad que nos envolvía en silencio, como si ambos supiéramos que había algo que no podíamos ignorar por más tiempo. La mañana siguiente fue similar. Nos levantamos, nos preparamos para el día, y aunque todo parecía como antes, ya no lo era. Me miraba al espejo y veía a una mujer que ya no podía volver a ser quien era antes de ese fin de semana. Había tomado una decisión. Había cruzado una línea, y aunque no estaba segura de a dónde me llevaría, sabía que ya no había marcha atrás. Al llegar al trabajo el día pasó lentamente. Cada momento parecía una repetición de los anteriores, pero con una carga emocional que no podía desprenderme. Pensaba en él, en el artista, en lo que había representado para mí, en lo que significaba esa conexión que había comenzado a gestarse entre nosotros. Pero al mismo tiempo pensaba en mi esposo, en el compromiso que había hecho con él, en lo que sentía al verlo, al estar cerca de él, y en cómo todo eso había cambiado. Esa tarde al llegar a casa, me encontré con mi esposo en la sala. Me observó con los ojos tranquilos, pero había algo más en su mirada. Algo que no podía ignorar. Era como si él hubiera tomado una decisión también,
una que no me había compartido, pero que estaba implícita en su actitud. Me preguntó si quería hablar, y aunque quise decir que no era el momento, lo sabía. Ya no había forma de posponer lo inevitable. Nos sentamos en el sofá, frente a frente sin saber por dónde empezar. Fue él quien rompió el silencio con una voz más firme de lo que esperaba. Sé que algo ha cambiado. No sé cómo ni cuándo, pero lo sé. Y creo que también lo sabes. Lo miré fijamente. No pude mentirle. No podía ocultar lo que sentía, lo que había vivido. Sí, respondí finalmente. Algo ha cambiado. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo. Ninguno de los dos se apresuró a hablar. Sabíamos que lo que estábamos a punto de decir cambiaría todo. Y aunque no era un secreto, tampoco se podía decir sin más. ¿Lo amabas? Preguntó sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La pregunta me sorprendió. No sabía qué responder. La respuesta no era simple, no era blanco o negro. No podía explicarlo en términos fáciles, en una palabra que pudiera encapsularlo todo. No era amor en el sentido tradicional. Era algo más complejo, más incierto. Algo que no estaba preparado para compartir con él de inmediato. No lo sé, respondí finalmente con la voz vacilante. No sé si es amor. Es algo diferente. Algo que nunca había sentido antes. Algo que me hizo sentir viva otra vez. Él asintió lentamente. No parecía sorprendido. Tal vez ya lo sabía, tal vez ya había sentido que había algo que se estaba gestando en mí. Y aunque no lo dijo en voz alta, su mirada lo dijo todo. Él sabía que en el fondo, la conexión que había ocurrido no era solo mía, sino también nuestra. Algo que ninguno de los dos podía detener. Y entonces, sin más palabras, nos quedamos en silencio. Ya no era necesario hablar más. Las palabras ya no podían cambiar lo que se había dicho sin ser pronunciadas. Todo lo que quedaba era esperar, aceptar lo que era inevitable. La verdad estaba ahí flotando entre nosotros en el aire que compartíamos. Y aunque no lo sabíamos con certeza, sabíamos que esta conversación no era el final. Era solo el comienzo de algo más. La semana siguiente transcurrió entre silencios y miradas que parecían decir más que cualquier palabra. A veces el peso de la situación se volvía tan palpable que parecía que el aire mismo estaba impregnado de algo no dicho. Mi esposo y yo compartíamos la casa, pero no estábamos juntos, no de la manera en que solíamos estarlo. Nos movíamos por los pasillos y las habitaciones como si estuviéramos en una película en pausa, esperando que el próximo gesto, la próxima palabra, decidiera el curso de la historia. Pero las palabras seguían guardadas y la historia seguía en suspenso. El trabajo me distrajo en gran medida, o al menos eso me intentaba convencer. Pasaba largas horas en la oficina, intentando sumergirme en los proyectos, en las reuniones, en las tareas que tenía pendientes. Pero el pensamiento de lo que había sucedido en la casa del lago se colaba a cada momento, como una sombra que me seguía a donde fuera. Me encontraba mirando al vacío varias veces, sin darme cuenta de que mi mente había viajado a otro lugar, a otra conversación que aún no habíamos tenido. Y eso me aterraba. No quería enfrentarme a la verdad, pero sabía que en algún momento tendría que hacerlo. Mi esposo, por su parte, había cambiado de una manera sutil pero indiscutible. No me miraba de la misma forma. Ya no era la mirada amorosa de siempre, la que contenía tantas promesas y pequeñas complicidades. Era una mirada vigilante, observadora, como si esperara algo. Como si estuviera esperando a que le dijera algo que no sabía cómo decir. Durante esas semanas, sus ojos parecían más tristes, más cansados. Y no era solo por el cansancio físico, sino por el desgaste emocional que se había acumulado sin que ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. Una tarde, mientras cenábamos, mi esposo dejó la cuchara a un lado del plato y me miró fijamente. Yo, que había estado jugando con la comida sin saber qué hacer con mis manos, me detuve y lo miré también. Había algo en su rostro que no podía ignorar. Algo que no podía dejar pasar sin dar una respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Preguntó sin levantar la voz, pero con una claridad que me hizo sentir que la conversación no podía seguir ignorándose. El aire se cortó de inmediato. Yo no respondí de inmediato. Mi mente intentaba ordenar las palabras, pero todas parecían insuficientes. No era una pregunta fácil de contestar. No era algo que pudiera simplemente justificar o racionalizar. No lo sabía, dije finalmente. Mi voz era más baja de lo que quería que fuera. No sabía cómo decírtelo. Y no sabía si debía. Él asintió lentamente como si ya hubiera escuchado esa respuesta antes, o como si estuviera esperando algo más. Su rostro se suavizó ligeramente, pero la tristeza seguía ahí, oculta bajo la superficie. No era enojo. Era algo más profundo, más sutil, como una decepción que no podía borrar. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo con esa calma que me desconcertaba tanto. ¿Cómo podía mantener tanta calma mientras todo se desmoronaba alrededor de nosotros? Ahora, dije pausando, buscando las palabras adecuadas. Ahora, no sé qué hacer. No sé cómo reparar lo que se rompió. Hubo un largo silencio después de mi respuesta. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que se escuchaba en ese momento. Los segundos pasaban lentamente como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que dijéramos lo que ya sabíamos pero no queríamos enfrentar. No quiero que esto termine, dijo finalmente rompiendo el silencio. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una tristeza que nunca había escuchado en su voz antes. Y cuando lo dijo supe que era cierto. Él no quería que todo esto acabara. Nadie quería eso. Pero las cosas ya no eran las mismas. Lo sabíamos los dos. Esa noche, después de la cena, me quedé en el salón, mirando las paredes vacías, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí. Mi mente volvía una y otra vez al artista, al taller, a las conversaciones no dichas, a los gestos que quedaron suspendidos en el aire. Pensaba en todo lo que había ocurrido, pero aún no entendía por qué lo había hecho. ¿Qué buscaba? ¿Qué quería encontrar? La respuesta no estaba clara, pero lo que sí sabía era que había cruzado una línea, y ahora no podía volver atrás. Al día siguiente en el trabajo me senté frente a mi computadora, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba demasiado ocupada en todo lo que había quedado pendiente. A lo largo de la mañana, recibí algunos mensajes del artista, pero no los leí. No sabía qué responder. Y en ese momento sentí que era mejor no decir nada. No aún. No hasta que entendiera lo que estaba pasando dentro de mí. A la hora del almuerzo mi jefe me pidió que me quedara después del trabajo para revisar algunos informes. Lo acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba una distracción, algo que me mantuviera ocupada, algo que me impidiera pensar en lo que sucedía en casa. Pasé el resto de la tarde en la oficina, sintiendo la carga del día pesando sobre mí, pero aliviada de no tener que enfrentar la realidad aún. Al menos no hasta que regresara a casa. Cuando llegué a casa esa noche mi esposo no estaba allí. Había dejado una nota en la mesa que decía que había salido a caminar para despejarse. Yo sabía que no se trataba solo de un paseo. Se trataba de algo más profundo. Algo que ambos necesitábamos, pero que ninguno de los dos se atrevía a buscar de manera directa. Me quedé sentada en el sillón, mirando la nota en la mesa, preguntándome cuándo fue la última vez que habíamos hablado realmente, sin que lo que no decíamos flotara entre nosotros, sin que la verdad no dicha nos separara tanto. El silencio en la casa esa noche era abrumador. Me quedé mirando la nota en la mesa, como si las palabras escritas pudieran ofrecer alguna solución a lo que parecía una grieta creciente entre mi esposo y yo. Había algo doloroso en esa nota, no por lo que decía, sino por lo que no decía. La ausencia de explicación de un verdadero intento por hablar sobre lo que estaba pasando, me hizo sentir más distante de él que nunca. Salir a caminar. Un gesto tan sencillo pero cargado de un significado que en ese momento, me parecía más grande que cualquier otro. La necesidad de escapar. De buscar claridad o quizás de evadir una conversación que ambos sabíamos inevitable. Pasaron las horas y él no regresó.
Yo no me moví de mi lugar. El reloj sobre la chimenea avanzaba, marcando las horas de una noche que se extendía más de lo que pensaba. Me levanté solo una vez para preparar algo de té, pero el sonido del agua hirviendo me pareció demasiado fuerte en la quietud de la casa. Volví a sentarme mirando hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban de forma distante, como si estuvieran tan lejos de mi realidad como mi vida anterior. Antes de ese fin de semana, antes de todo lo que había sucedido, todo parecía estar en su lugar. La rutina. El amor familiar. El compromiso. Nada de esto se había quebrado entonces, pero ahora. Me pregunté si el artista estaría pensando en mí. No podía dejar de pensar en él. No como un amante, sino como alguien que había tocado una parte de mí que había estado dormida por años. No era amor, al menos no el tipo de amor que había conocido hasta ahora, pero había algo en el que despertó en mí una necesidad de sentirme vista, escuchada. Algo tan básico, pero que había dejado de buscar de manera consciente. La quietud de mi hogar, que siempre me había dado seguridad, ahora me parecía asfixiante. La relación que había compartido con mi esposo ya no era suficiente. Pero, ¿era suficiente con el artista? ¿O simplemente estaba huyendo de enfrentar lo que había estado mal todo este tiempo? Finalmente mi esposo regresó. La puerta se abrió con un leve crujido y lo escuché caminar hacia el salón. No dijo nada, y yo no dije nada tampoco. Él pasó por mi lado y fue directo hacia el baño, sin mirarme. Al principio pensé que no me había visto, pero luego lo escuché cerrar la puerta con un suspiro cansado. En ese momento supe que la conversación que estábamos evitando iba a suceder tarde o temprano. No había forma de escapar. Cuando salió del baño, me miró brevemente, pero no dijo nada. Se dirigió al salón y se sentó en su silla, mirando al frente como si esperara que yo tomara la iniciativa. Yo tampoco dije nada de inmediato. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, como si intentara justificar mis propios sentimientos ante la mirada de alguien que ya los conocía. Él también lo sabía, por supuesto. No era necesario hablar para entenderlo. Tengo que hablar contigo, dijo finalmente con voz calma pero decidida. Me levanté y me acerqué a la mesa. No sabía qué más decir, así que simplemente esperé, esperando que él dijera lo que ya sabíamos que tenía que decirse. Sé que has estado distante, continuó sin mirarme. Sé que algo ha cambiado, aunque no pueda señalar exactamente qué. Pero me pregunto cómo llegamos aquí. Sus palabras fueron más fuertes que cualquier grito. No había acusaciones, no había reproches. Solo una pregunta. Y como siempre me encontraba buscando la respuesta en algún rincón de mi mente, pero no podía encontrarla. No podía responder sin romper algo aún más. Yo no sé cómo llegamos aquí, respondí finalmente. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Todo lo que sé es que he cambiado. Y no sé si puedo seguir viviendo con este vacío entre nosotros. Él permaneció en silencio observándome, como si estuviera esperando más de lo que había dicho. Yo sentí que las palabras no eran suficientes para explicar lo que sentía, pero necesitaba decirlas de alguna forma. Necesitaba hacerle entender que no era solo un asunto de la relación con él. Era algo más grande, más profundo, que tocaba mi identidad, mis deseos, mi necesidad de ser vista de una forma diferente. No es solo que lo que siento por ti haya cambiado. Es que he dejado de ser yo misma, por mucho tiempo. He estado viviendo de una forma que ya no reconozco. No lo hago por ti ni por nadie más. Lo hago porque me perdí a mí misma. Las palabras flotaron en el aire como algo ajeno a nosotros. Mi esposo no dijo nada durante un largo rato. Solo permaneció allí mirando hacia el suelo, como si intentara digerir lo que acababa de decir. Yo también guardé silencio mirando al frente, sintiendo la incomodidad que se iba apoderando del espacio entre nosotros. Sabíamos que esto no lo arreglaba todo, que no era la solución a lo que había pasado, pero era un comienzo. Un paso hacia lo que queríamos entender. Finalmente mi esposo levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de tristeza y aceptación en su mirada.
Yo también me he perdido, ¿sabías? Dijo con voz tranquila. Pero no sabía cómo decírtelo. Pensaba que si todo seguía igual, tal vez volveríamos a encontrarlo. Pero no es así. Ya no. Mis ojos se humedecieron en ese momento. No porque sintiera pena, sino porque por fin comprendí que no estábamos solos en esto. Ambos habíamos estado caminando en direcciones opuestas, con miedo a enfrentarnos a lo que implicaba esa verdad que sabíamos sin decirla. Ya no importaba lo que hubiera pasado antes. Lo que importaba era lo que hacíamos ahora, juntos o por separado. Pero lo más importante era que finalmente estábamos siendo honestos el uno con el otro. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté con voz quebrada. Él se quedó en silencio como si también estuviera buscando una respuesta. Al final dijo: No lo sé. Pero tenemos que intentarlo. De alguna manera, tenemos que intentar salvar lo que tenemos, aunque ya no sea lo que fue. El peso de esas palabras, de esa pequeña chispa de esperanza, flotó en el aire mientras el silencio volvía a invadir la casa. Estábamos rotos, pero al menos ahora podíamos reconocerlo. Y quizás en ese reconocimiento comenzara el camino para encontrar, de alguna forma, lo que habíamos perdido.